Hace 2 años la clase política llegó a un acuerdo. El gobierno de Piñera, la izquierda, la ultraizquierda y Chile Vamos firmaron el llamado Acuerdo por la Paz. En ese acuerdo le proponían a los chilenos la redacción de una nueva constitución como el mejor instrumento, como el vehículo adecuado para alcanzar la paz y resolver los principales problemas sociales que afectaban entonces a los chilenos. Yo no les creí y por eso voté rechazo, pero muchos chilenos quisieron darle una oportunidad a esa clase política, entre otras cosas porque había un plebiscito de salida y la decisión no era definitiva. Yo oí a varios de los que aprobaron decir que si el resultado es malo, rechazamos. Era una opción legítima, el 78% de los chilenos se inclinó por ella, de hecho. Pero hay que insistir, el apruebo en el plebiscito de entrada fue un voto de confianza a la clase política sobre la base de una promesa que ella hizo. Si nos permiten hacer una nueva constitución, vamos a lograr tales y cuales resultados. No fue un apruebo para siempre, fue un apruebo si me gusta. Y el que diga que el resultado de una elección, en este caso un plebiscito, primer plebiscito, es un permiso indefinido a la clase política para que repita exactamente la misma receta cuantas veces quiera, es un abuso inaceptable. Justamente para eso existen las elecciones, para que la ciudadanía exprese su opinión de manera directa, para renovar o revocar mandatos, entre otras cosas. Aún así, el gobierno de Boric y la derecha de Chile Vamos dan por definitivos y declaran plenamente vigente de manera impulsiva y sin que medie reflexión los resultados del plebiscito de entrada. ¿Por qué? No se sabe. La primera lectura, la lectura más obvia del resultado del domingo, es que los chilenos dijeron no. La oportunidad se daba o se dio con un tiempo definido y acotado, no infinito, de entre 9 meses y un año, a través de un mecanismo específico y válido por ese mismo tiempo. Todo condicionado además a un plebiscito de salida. Entonces, una vez firmado el acuerdo y aprobado por la ciudadanía entonces con un 78%, la propia clase política introdujo cambios que no habían sido consultados. La paridad y los escaños reservados, 2 de ellos. Nadie preguntó, nadie objetó. Esa fue la primera trampa. Poco a poco el país empezó a retroceder. Ya no fueron solo los empleos y negocios que tuvieron que cerrar a raíz del estallido social, fueron también los efectos de un proceso como la Convención Constituyente que obviamente detuvo la inversión, aumentó los niveles de inseguridad, la inflación, la polarización. El ambiente en general en Chile se enrareció, peleas entre amigos, al interior de la familia, en las calles, violencia, odio, etc. Los resultados de la elección los conocemos. Un 62% de los chilenos votó rechazo con una participación nunca antes vista. Buena razón, razón suficiente como para tomarse un tiempo para entender qué fue exactamente lo que pasó. Pero no, a menos de 48 horas de una elección y con un resultado absolutamente inédito, tanto por la participación de la ciudadanía como por la contundencia del resultado a favor del rechazo, la derecha corre a la moneda. Es decir, va a reconocerle al presidente Boric, el presidente derrotado por los chilenos, el derecho a conducir un supuesto proceso cuyo fracaso se explica precisamente por él. Porque quiero reiterar, son las ideas del programa de Boric las que estaban en el texto, no hay que confundirse en eso. Y por tanto es su proyecto político y la idea de una convención como el mejor mecanismo de cambio lo que se rechazó. Su propuesta, su mecanismo, esas fueron las cosas rechazadas. El presidente, que abdicó de su deber, de su mandato constitucional de gobernar para dedicar su tiempo y los recursos del Estado en favor del apruebo, es reconocido hoy como líder natural de una supuesta salida política por la derecha. Y quiero ser clara, ir a la moneda no es una deferencia con el presidente, una señal de respeto por el orden institucional. Cuando el presidente convoca a los partidos para hacerse cargo de algo que no debe, después de pasar meses haciendo lo que no debe, y sin hacerse responsable de la derrota, ir a la moneda a firmar acuerdos que van en un sentido contrario, además a lo expresado en la votación del domingo, lo que hay es un atropello a la democracia. Entre ese 62% de chilenos que dijo rechazo, suponemos que hay diversas opiniones. La mayoría, en lo más coherente, estuvo por decir basta, es suficiente. Quizá otros quieran realmente una nueva constitución o reforma a la que existe en el Congreso. La pregunta es, ¿con qué derecho asumir que los chilenos siguen queriendo una nueva constitución y lo que es peor, una convención 2.0? Un mínimo de seriedad obliga a iniciar una discusión al respecto, entre otras cosas porque hay un sentimiento transversal de hastío que hace máximamente improbable la tesis de que algún votante del rechazo quiera realmente una nueva constitución a través de una convención.
¿Han estado en la calle? ¿Han hablado con alguien que no sea del partido? ¿No han percibido este cansancio de las personas como para enfrascar al país en un circo 2.0? Lo que está haciendo el gobierno, con apoyo de la derecha en el fondo, es pasar por encima de los resultados de una elección, despachando con la máxima frivolidad el significado real y profundo del voto de 8 millones de chilenos. Todo esto sin condición alguna. O sea, no sabemos si la idea renovada viene de nuevo con escaños reservados y paridad. No sabemos cuál es la propuesta política que hay detrás, porque eso fue lo que ocurrió en el pasado. Nadie avisó que la nueva Constitución venía con plurinacionalidad, justicia separada, un derecho de propiedad debilitado, privilegios para activistas del indigenismo, derechos sociales entendidos como sistemas únicos controlados por el Estado. Nadie dijo eso. En suma, la derecha y el gobierno insisten en la misma solución, el mismo mecanismo, y no hay debate alguno en torno a lo que realmente importa. ¿Qué proyecto político? ¿Qué propuesta se ofrece? ¿Qué cosas quedan fuera de discusión? Por ejemplo. Entonces, es cuando uno se pregunta, cuando la izquierda le dice a la derecha, estos que son hijos de primos, ¿es porque sabe algo? Seguramente estarán preocupados del número de convencionales que van a elegir, del tipo de listas que hay que hacer. Me imagino que tampoco pusieron condiciones para reiniciar esta aventura, esperar un momento, por ejemplo, con mayor crecimiento económico o con una inflación más baja antes de reembarcarse, pedir que pasen 100 días sin atentados terroristas, en fin, no. La discusión es superficial, como siempre, y autorreferente, como siempre también. Yo espero que después ni el gobierno, ni el Frente Amplio, ni Chile Vamos se sorprenda con los resultados electorales.